Cordial saludo a todos los miembros de la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, trabajadores y por supuesto toda la ciudadanía del departamento de Córdoba y del país. Como es costumbre, todos los domingos tenemos la oportunidad de leer la columna de opinión, columna que pretende generar un ejercicio pedagógico y educativo con la ciudadanía alrededor de temas y problemas que tienen que ver con el acontecer nacional, local, regional e internacional. Ese ha sido el esfuerzo y hemos mantenido este esfuerzo, pensando en los ciudadanos, pensando en los jóvenes del departamento de Córdoba y del país, donde podemos compartir una mirada de las muchas miradas que existen alrededor de distintos temas. Lo importante es que el ciudadano tenga visiones distintas, posiciones distintas, plurales, diferentes, que le permitan poderlas sopesar, contrastar y construir su propio juicio. Eso es lo que define realmente cuando hablamos de construcción de opinión pública. Y este ha sido el esfuerzo desde esta columna, tratar de generar esas dinámicas y tratar de contribuir a esa reflexión desde una mirada, desde un punto de vista, que lo hacemos desde aquí, desde la Universidad de Córdoba y desde el ejercicio académico que nos caracteriza como académicos que somos. Quiero compartir una reflexión en esta columna a raíz de hechos recientes de los últimos meses, cuando se han hecho las mediciones sobre la pobreza en Colombia y que nos han llamado la atención por la dimensión de esas estadísticas sobre pobreza en Colombia, que nos muestran el fracaso precisamente de un modelo económico que no ha garantizado derechos fundamentales, que no ha garantizado la dignidad humana, porque cuando hablamos de niveles de pobreza al nivel que ha llegado Colombia, donde la gente solamente come una vez al día y muchas se acuestan sin comer, es la muestra de que uno de los fines esenciales del Estado, que es garantizar el bienestar social, no se ha hecho, ¿sí? Y la pobreza no es entendida solamente como dejar de comer, que eso es una expresión directa, digamos extrema, sino la pobreza alrededor de la negación de los derechos que tiene que ver con salud, con educación, con agua potable, con saneamiento básico. Es decir, todo lo que se conoce como pobreza multidimensional, ¿sí? Así que, digamos, esto requiere una reflexión profunda y una conciencia colectiva de qué han hecho nuestras instituciones sociales, de qué ha hecho nuestra dirigencia política alrededor de poder transformar una realidad adversa por una realidad que permita que los colombianos tengan dignidad de vida. Por ello, he llamado a esta columna "Necesitamos justicia social". La verdad es a los sistemas de pensamiento como la justicia a las instituciones sociales. Esta expresión, escrita por John Rawls en su libro Teoría de la Justicia, pretende mostrar la importancia de tener instituciones justas en el funcionamiento de un determinado orden social, algo que no es posible en estos tiempos. La sociedad entra en un estado de anomalía permanente, reflejado en uno de los indicadores utilizados para medir esas anomalías sociales, como lo es el desarrollo humano y la pobreza multidimensional, que dan cuenta de que las instituciones sociales no han cumplido sus fines esenciales para los que fueron creadas en términos de justicia social, lo cual muestra la tendencia afianzada en América Latina, donde Colombia es el referente de una sociedad construida sobre instituciones injustas. De acuerdo con Thomas Piketty, en su libro Capital e Ideología, donde plantea que el combate por la desigualdad y la educación es el que ha permitido el desarrollo económico y el progreso humano, y no la sacralización de la propiedad, la estabilidad y la desigualdad. Esto tiene que ver con la democratización y acceso al conocimiento que posibilita mayores niveles de igualdad. Mientras más ignorante es una sociedad, más fatalista se vuelve, más asimétrica y siempre a la deriva. En este sentido, no tener un estado de bienestar que garantice derechos básicos y dignos para la población condena a una sociedad a la injusticia social. De acuerdo con la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Colombia tiene una pobreza multidimensional del 34.1%, la informalidad en 46%, desempleo de 17.23% y una caída del PIB de menos 6.8%.
La pobreza creció a nivel mundial en un 9.8% y en América Latina y el Caribe en 11.76%, como consecuencia de la contracción económica y la caída del Producto Interno Bruto. Lo anterior supone que el total de la población pobre en América Latina ascendió a 209 millones a finales de 2020, es decir, 22 millones de personas más que el año anterior. Y según documento COMPES, en el año 2019, la clase media en Colombia representaba el 30.79% de la población, mientras que en el 2020 pasó a ser 26.42%. Y la población pobre pasó del 27% a 36.4%. No obstante, la clase alta se mantuvo igual en 2.4%. Lo anterior se ratifica en un estudio realizado por la Red de Bancos de Alimentos y la ANDI, donde se muestra que hay 21 millones de colombianos con dificultades para comprar alimentos, lo que afecta con mayor fuerza departamentos como La Guajira, Chocó, Amazonas, Vaupés, Córdoba, Guainía y Nariño, donde se revelan cifras alarmantes de pobreza, zonas donde miles de familias padecen el flagelo del hambre, que solo cuentan con una comida diaria. Estas cifras muestran una realidad aterradora y vergonzante. Cuando 6 de cada 100.000 niños murieron en el país durante el 2020 a causa del hambre. El informe es muy preciso cuando indica: los niños con desnutrición crónica está demostrado que van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual, 5 años menos de escolaridad y 54% menos ingresos. Es decir, estamos destruyendo el presente y futuro de Colombia. Esta realidad requiere de instituciones justas que dignifiquen la sociedad colombiana. Es un tema para el análisis y es un tema que preocupa, que debe preocupar al conjunto de la sociedad, porque es la negación de derechos fundamentales, es la negación de la dignidad humana, fines esenciales con los cuales se construye el Estado, fines esenciales con los cuales nace el Estado. ¿Sí? Cuando en un estado de guerra surge el Estado, ¿sí?, utilizando aquí un poco las teorías de los teóricos del contractualismo político, se pretende eso es uno de los fines esenciales del Estado, garantizar la paz, el equilibrio, la tranquilidad y el bienestar de los ciudadanos, los fines esenciales del Estado. Por eso el Estado opera a través de instituciones, y una esencia o característica de estas instituciones es que deben ser justas, deben propender por la justicia social como fin inherente al funcionamiento del Estado. Pero cuando uno mira cifras, estadísticas, evidencian una realidad desoladora, degradante, porque lo que se ha hecho es vulnerar esos derechos fundamentales, negar esos derechos fundamentales que permitan una vida digna a las personas. 20 millones de colombianos, de acuerdo a la Red de Bancos de Alimentos y la ANDI, no tienen con qué comer en Colombia. Muchos se acuestan sin comer. Y lo peor, lo más frágil de este análisis que acabo de plantear es que los niños, estamos hablando de los niños con desnutrición crónica, dice el informe, óiganse bien, son niños que van a tener 14 puntos menos de coeficiente intelectual y 5 años menos de escolaridad. Es decir, un país que le está negando el derecho a sus niños, vulnerándole el derecho a sus niños, es un país que no va a tener presente. ¿Sí? Porque esto hay que verlo como un ciclo virtuoso. Y ese ciclo virtuoso en una sociedad inicia cuando se le brinda a los niños la protección, el cuidado y el bienestar que permitan avanzar en la dinámica social y en términos de movilidad social. Pero cuando no hay esa mirada, una sociedad no tendría presente, porque esos niños que hacen parte de ese ciclo no la tendrían. Entonces construimos lo que se llamaría un círculo vicioso que está centrado en esto, en la negación de derechos, en la exclusión de derechos,
en la violación de derechos. Y los efectos de ello es, por supuesto, una sociedad caótica, prácticamente inviable. De ahí entonces que necesitamos instituciones justas, necesitamos justicia social. Y la justicia social es lo que en otro tipo de análisis he planteado. Sí, cuando he hecho referencia a teoría de la justicia, y parafraseando un poco a John Rawls, no todo el mundo en una sociedad nace en la misma posición social. Y el hecho de no nacer en la misma posición social determina las condiciones de vida del resto de su existencia. Ahí entra la función de las instituciones sociales, ahí entra la función del Estado. A ese que no tuvo las oportunidades, que nació y que no definió haber nacido en una condición social desfavorable, pues sobre él hayan instituciones que apalanquen y le permitan a ese niño, a ese ser humano, poder tener la oportunidad de este otro que nació en mejores condiciones sociales. En eso consiste la justicia social. Pues en Colombia, desafortunadamente, hemos venido postergando, digamos, esa reivindicación de derechos y esa dignificación del ser humano que nos lleva hoy a tener una sociedad inequitativa e injusta. Por ello necesitamos justicia social y para ello necesitamos instituciones justas que permitan transformar esta realidad adversa. Así que pues, no podía pasar desapercibido este análisis con base en los reportes que nos brindan las distintas instancias como el DANE, el COMPES, la CEPAL, la red de bancos de alimentos, porque eso debe llevar a una reflexión y una conciencia colectiva como sociedad. Hacia allá tenemos que apuntar todo el esfuerzo como Estado y todo el esfuerzo como sociedad de poder transformar esta realidad adversa por una realidad que dignifique la condición humana. Muchas gracias.